La Hiena Barrios libre. ¿Derecho o injusticia? Hola, buenas tardes, bienvenidos a Confrontados de Viernes. Arrancamos con un debate bien actual. Ustedes recuerdan cuando atropelló y producto de ese accidente, La Hiena Barrios mató a una mujer que estaba embarazada en Mar del Plata. Le dieron 3 años y 7 meses, pero recuperó 6 meses antes su libertad. Por eso hoy aquí en Confrontados nos preguntamos, ¿la Hiena Barrios libre, derecho o injusticia? Vos desde tu casa podés votar por nuestro WhatsApp 11 44 48 8131 ya. Saben, tenés que llamarnos y escribirnos en Twitter, @confrontados y el numeral confrontados para el hashtag. Puedes opinar en las redes sociales, informa y arrancamos, dale. Ayer, después de 829 días, Rodrigo La Hiena Barrios recuperó la libertad. En realidad pidió la libertad asistida en términos de libertad condicional, es decir, lo que prevé la Ley de Ejecución Penal Provincial 6 meses antes de que se cumpla la fecha para acceder a la libertad condicional. Y ya estaba en condiciones desde septiembre del año pasado. El boxeador fue condenado por el homicidio culposo de la joven embarazada Yamila González, de 20 años, cometido en enero de 2010 en la ciudad de Mar del Plata, luego de salir de una fiesta con varios famosos. A Jorge Rodrigo Barrios la pena de 4 años de prisión e inhabilitación especial para conducir automotores por el término de 8 años. Si pudieras decirle algo a la gente sobre lo que pasó, pedir perdón, tenés la posibilidad. Estoy muy arrepentido. Luego del accidente, el boxeador no solo no asistió a la víctima, sino que se dio a la fuga, provocando otro accidente y se presentó 6 horas después en la comisaría. El análisis de orina, aún transcurrido el horario en que él tardó en presentarse, igual se puede determinar con mucha precisión si ha mediado o no ingesta de alcohol. En el año 2012, Barrios estuvo 22 días preso, pero recuperó su libertad luego de pagar 200.000 pesos de fianza, hasta que 2 años más tarde tuvo que volver a la cárcel. Polémica, muerte, excesos, impunidad, libertad. Confrontados pregunta, ¿La Hiena Barrios libre, derecho o injusticia? Bueno, aquí está el abogado Leonardo Martínez Herrero, que nos va a ayudar un poco a saber si el derecho lo ampara o si, como pensamos algunos, tal vez tenía que cumplir su condena. Aquí adelanto también mi opinión, pero bueno, hay una ley que seguramente le protege. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas tardes. Cuéntenos. No, sin duda el derecho lo ampara, ¿sí? O sea, el derecho da para todo. Lamentablemente siempre vamos a ver una biblioteca que dice una cosa y otra que va a decir lo contrario. Acá en este caso, en la época que se lo condenó a La Hiena Barrios, se le dio casi el máximo de la pena del delito. Lo cual ya es una discusión de por sí, ¿no? Si eso es mucho o poco tiempo. Claro, en la época que se lo juzgó, la pena era de 1 a 4 años. Hoy, si lo juzgaran, la pena es de 3 a 6 años. En la época fue una sentencia dura para el máximo que contemplaba. Pero reconozco que muchas veces los accidentes de tránsito, cuando se dan estas circunstancias, se empezó a crear una figura que se llama el dolo eventual, que es más grave que el culposo y lo asimila al homicidio simple. ¿Por qué sale antes? ¿Por qué sale antes? Porque la ley de libertad asistida de la provincia de Buenos Aires contempla eso. 6 meses antes puede comenzar a recuperar con salidas transitorias o directamente en libertad. Bueno, escucho acá la palabra acomodo. ¿Quién dijo lo de ustedes? Porque es La Hiena Barrios. Buen día, buenas tardes. Bueno, sí, tú sabes que muchas veces al famoso se le permiten algunas cosas. No, acá hay que contemplar en serio que esto es una ley. Sí. No es un acomodo. Hay una ley que le permite a él y al abogado pedir salir con anticipación. Que a nosotros no nos agrade y que nos parezca que es horrible. Me pisaste, Marcela, yo estaba hablando. Está bien, Está bien. Déjela terminar a Mimi, déjela terminar. No, que hace unos días estábamos hablando justamente de eso, de las personas que manejan alcoholizadas. Entonces yo fui una de las que dije en el debate que bueno, que a mí me parecía muy loco que la gente que mate alcoholizada muchas veces no le den prisión o perpetua o sea que no da, que si la ley... ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa también? Bueno, él fue juzgado por una figura que se llama comportamiento egoísta, que fue porque se daba a la fuga y porque no se hizo responsable y demás. Exacto. Estaba dentro de la pena eso. Exacto, estaba dentro de la pena. Lo que pasa aparte hoy, mató 2 personas, o sea, la mujer embarazada. Sí, pero hay una cuestión, para el derecho es una persona, Claro. Para el derecho se lo jugó por el homicidio de la mujer. Tal vez lo que tenemos que empezar a discutir, y ya que lo hacemos en la televisión, es la injusticia de la ley, ¿no? La ley aquí tiene que ser madura en Argentina, por eso pasa lo que pasa, por eso la gente sale y maneja alcoholizada. Por eso, porque las leyes son muy flojitas. El doctor dijo en su primera intervención
que cuando se juzgó a Barrios, la pena era de 1 a 4 años, con lo cual la pena fue dura, porque le dieron dentro de ese contexto, sí, porque también le dieron 3 años y 7 meses. Ahora la pena cambió y es más dura, es de 3 a 6. Claro. Digo, esto es lo que estamos pidiendo. Pero bueno, tampoco es dura, ¿no? Es un punto porque, así como decimos, tal vez lo liberan antes porque es la hiena, tal vez le dieron una pena más fuerte porque es la hiena también. Claro, no sé si pasó. Le faltan 6 meses para cumplir lo que le habían dado. O sea, no es que lo liberaron antes. Él 6 meses antes tiene el derecho de pedir la libertad asistida, que tiene una serie de condiciones. Eso es lo que, así se llama lo que él tiene ahora, sí, ¿verdad? Sí, libertad asistida y rige en la provincia de Buenos Aires. Igual cualquier persona, si fuera en capital o a nivel nacional, una persona que cumple la mitad de la pena ya tiene derecho a tener salidas transitorias. ¿Y cuál es la diferencia con la libertad condicional de la libertad asistida? No, es lo mismo. Lo que pasa es que una tiene que ser cuando cumplió 2/3 de la condena, se le permite el tercio. ¿Sí? O sea, lo que busca el sistema penal, no se enojen conmigo, yo les digo lo que dice la ley. Claro. O sea, a una persona cuando cumple la pena no se lo suelta automáticamente el mismo día de la libertad. Se le puede permitir esas salidas con anterioridad o cumplir en su casa para que se vaya adaptando. ¿Y eso por qué lo hacen? ¿Para limpiar, para liberar las cárceles antes? ¿Por qué lo hacen? Bueno, hay una cuestión. Primero porque está en la ley. Segundo, que no hay lugar en las cárceles. O sea, no... Entonces, porque no hay lugar debajo de la tierra para esos delincuentes si no hay lugar. No, yo creo, me parece a mí que hay un criterio de reinserción, digamos. Exacto. Siempre la cárcel no es... ¿Pero por qué 6 meses antes, Chavo? ¿Que salga cuando tiene que salir? La cárcel está pensada. Segura, no, bueno, y pero eso es lo que la hiena está saliendo cuando tiene que salir. Acorde a las leyes. Si el tipo lo pide y se lo otorgan, creo que tiene que pedirlo con un plazo de anterioridad, etcétera, etcétera, ¿no? 3 meses. ¿Esto qué tiene que ver con la ley Bloomberg? No, la ley Bloomberg lo que fue precisamente lo contrario. Intentaba agravar las penas, ¿sí? Fue lo contrario de lo que se usó. Sí, fracasa. El tema es el siguiente. Se enojan con los jueces, se enojan con los abogados, pero en realidad nosotros aplicamos la ley que sancionan a los legisladores. Sí. Queremos que no existan más estas cuestiones, que los legisladores sancionen una ley que se piden... ¿Cómo hacemos para que nos escuchen? Bueno, pero ellos son los que tienen que... Es un caso de derecho. Si a un juez... Para mí es un caso de derecho porque lo que no terminamos de entender como sociedad es que hay 5.000 muertes por año, que esto no se llama accidentes. Yo lamento mucho tener que ponerme histérico con el lenguaje una vez más. Pero de hecho, los organismos internacionales y los organismos locales llaman a esto ya hechos de tránsito, no accidentes. Porque eso va modelando nuestra sensibilidad. Si nosotros seguimos diciéndole accidentes, creemos que quedan suspendidos en la lógica del accidente, en la lógica de aquello que pudo no haber sido. Claro. Y en un parque automotor, nadie tiene la culpa, ¿no? Exactamente, en un parque automotor como el de la Argentina, en el que hay exactamente 8 vehículos, 8 de cada 10 vehículos son particulares, 90% de autos, un vehículo cada 4 habitantes, 5.000 muertos por año, 13 muertos por día. 13 muertos por día de esta epidemia, de este verdadero flagelo. Hay más víctimas por hechos de tránsito que por homicidio en la Argentina. El país que hoy discute la baja de imputabilidad tiene más víctimas por hechos de tránsito que por cualquier otro tipo de delito. Pero ¿qué pasa? No es efectivo comunicativamente hablar de esto. No tiene efectividad mediática. Ninguna. Yo no creo, porque este caso sí. Este caso sí. Porque es la hiena Barrios. Bueno, pero si recordamos el caso Cabello, que fue el emblemático caso de la corrida acá en la costa en Nueva Hondo, que estaba la criatura. Digo, la condena social existe, la gente quiere realmente que esto sea contemplado de la manera que tiene que ver. No estoy seguro. Ahora digo, ¿por cómo no estás seguro? No estoy seguro. Y si la gente reclama... Sí, los allegados a las víctimas sí, pero nada más. No me parece que haya conciencia social. De acuerdo al impacto mediático reclama. La gente es muy sensible a los episodios que se pasan por la televisión. Si esto no hubiese salido en la televisión, le importa un pito. O si no fuera la hiena Barrios. Si no fuera la hiena Barrios, también le importaría un pito. Pero da la sensación de que el accidente no te va a pasar, pero esto de la inseguridad sí te va a pasar, ¿no? Eso es... Perdón, hace poco que hablamos de inseguridad vial. Hace muy poquito tiempo que entendemos que es un tema tenemos más miedo de que nos maten en la calle en un asalto que nos pise un auto. Cuando en realidad nos pisan más autos que lo que nos matan. A la gente le indigna, ¿Por qué nos pisan? A la gente le indigna más que te roben el celular en la calle que este número abrumador que dio Franco sobre los accidentes de auto. ¿Qué quería decir al respecto? No, que para el derecho son homicidios culposos. Ahora, la cuestión es que en Argentina legislamos espasmódicamente. Pasa un hecho y se quiere sancionar una ley para ese. Cuando la ley tiene que ser para todos y para que perdure en el tiempo. Y usted como abogado me lo podría decir, porque lamentablemente este caso es moralmente es un derecho, pero todo lo que sentimos es una injusticia. Obviamente, pero por las víctimas, por el contexto en que fue, porque yo creo que una persona, son como muy benevolentes con la gente que maneja alcoholizados. La gente que maneja alcoholizados sabe
que puede hacer un daño, sabe y es consciente, y sin embargo lo hace y sin embargo maneja. Entonces, tendría que aplicarse el homicidio doloso eventual, que es muy pocas veces se puede aplicar. Como el doctor lo sabrá decir, son escasos. ¿Cuál es ese caso? ¿Cuáles son esos casos, doctor? Por ejemplo, a Sebastián Cabello primero se lo condenó por homicidio con dolo eventual y después casación se lo bajó homicidio culposo. Yo hace poco logré en un tribunal de Morón una condena a 35 años. Una persona era un delincuente, pero había reincidido y mató en su vida a un chico. Y le condenaron a 35 años. Vamos a ver las instancias superiores a 35 años. Pero ahí que había un agravante porque huía, porque había cometido un delito. Estaba prófugo de la justicia hacía 2 años, cometió un nuevo delito y huyendo mató al chico, ¿no? Vamos a recordar un poco el caso de la hiena. Lo mencionaba Carla, esto del comportamiento egoísta. Él, por un lado, atropella a esta mujer llamada Yamila González, que estaba embarazada en Mar del Plata. Y aparentemente estaba alcoholizado, esto se demostró. Choca con un auto que se autoatropella. Que se autoatropella, claro, y que después provoca el accidente y él escapa. Sí, claro, es eso. peor. Que creo que hay, y hay una diferencia de 6 horas. Eso es peor. Hasta que hay una diferencia del momento del accidente de 6 horas hasta el momento que se presenta. A lo mejor si él no hubiese escapado, a lo mejor la mina, quién sabe, tuviera viva la chica que murió. ¿Quién sabe? Porque él estaba en la casa de Pradón. ¿Se acuerdan de todo eso? ¿Se acuerdan? Porque recordemos que había salido de una fiesta en la casa de Alejo Clerici, las famosas fiestas de Mar del Plata. Que no se estaba grabado incluso, estaba grabado. Hablando de inseguridad, la fiesta de Alejo Clerici. Por favor, prohíbanla. La tenemos en línea a Graciela, que es la mamá de Yamila. Graciela, ¿nos estás escuchando? Rodrigo y Carla, acá te saludamos todos. ¿Cómo estás? Hola, Graciela. Hola. Hola, Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con esta noticia? ¿Cómo la recibieron ustedes? ¿Qué te parece a vos esto, que la hiena Barrios ahora va a salir libre? Hola. ¿Nos escuchás, Graciela? Ahí te escucho. Bueno, acá te estaba saludando Carla, te habla Rodrigo y estábamos preguntando cómo recibiste la noticia de la libertad de quien atropelló a tu hija, ¿no? La verdad que desde el punto de vista obviamente personal, mal, ¿no? Porque uno siempre espera que, la verdad que los tiempos se vayan alargando y él siga estando preso, pero la verdad es que sí sabía que este año él iba a quedar en libertad. ¿Se hizo justicia, sentís? O sea, el hecho de la condena que cumplió, ¿a vos te deja, digamos, en una... Digo, es horrible lo que ha pasado, tu hija lamentablemente perdió la vida, tu nieto también. Bueno, si estamos con dificultades no la vamos a hacer muy larga, entonces. Te preguntamos si sentís que se hizo justicia con la condena que él tuvo. Si fue suficiente. Digamos que en cierta forma sí, porque yo lo que siempre pedía es que él fuera castigado y que fuera preso, ¿no? Y con un cumplimiento efectivo. Bueno, eso lo logramos. Tengo que decir que se logró. Lo que pasa es que, como ya te digo, desde el punto de vista del dolor y de la familia, obviamente el tiempo es poco, ¿no? ¿Alguna vez hablaste con él? ¿Él pidió disculpas por lo que pasó más allá de lo que hizo públicamente? ¿Tuvieron alguna cercanía de otro tipo, más personal, en estos años? No, jamás, nunca. Él ni siquiera en aquel momento, ni después, a lo largo de los años, él jamás se mostró arrepentimiento en absoluto. Las pocas veces que lo ha hecho, y lo ha hecho únicamente cuando ha tenido una cámara delante, pero después, no, jamás. ¿Pero te hubiera gustado hablar con él o preferís que no se acerque, no verlo personalmente? No, la verdad es que no. En un principio, si él hubiera tenido otra actitud al momento del accidente, quizás mi opinión hubiera sido diferente. Pero al ver todo lo que hizo y cuando él no dio señales de humildad, de nada, la verdad que no. Gracias por atendernos, Graciela. Te mandamos un beso grande, todo nuestro cariño y nuestra solidaridad siempre, y a las órdenes. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Graciela, la mamá de Yamila González, que perdió la vida justamente en Fíjate este hecho. Sí, fíjate el detalle, con todo el dolor que tiene por haber perdido a su hija. Hace un distingo, no hay un ánimo revanchista. Exacto, no se queja de la justicia. Dice, yo quería que fuera preso y fue preso. A mí, desde el dolor, o sea, hace bien el distingo, desde el dolor me parece poco y siempre me va a parecer poco. Y yo, es exactamente eso. Nada va a compensar la muerte de su hija. Exactamente. Sí, son 4 años me parece que a veces contra toda una vida de dolor. el derecho y el dolor
van por caminos distintos. Acá hablamos de tener cuidado cuando se habla con una madre que perdió un hijo en caliente, ¿no? Pero la justicia es otra cosa, tiene sus tiempos, tiene sus plazos, sus penas. Porque 4 años para toda una vida una de pregunta dolor. solamente. ¿Qué pasa con...? Porque uno habla de una persona que se fuga, que había consumido... Digo, hay un caso, por ejemplo, de esta chiquita de la avenida Santa Fe, me acuerdo que el taxista decía que había sufrido convulsiones por una diabetes y demás. ¿Qué pasa en esos casos? ¿La figura es la misma? Sí, yo no recuerdo el caso, pero que se había tirado del auto. Claro, la como chica, que no había sido consciente, que no lo había querido cometer, sino que tuvo un problema físico. No recuerdo el caso, como que la chica se había tirado del auto, entonces no es que él directamente la atropelló, ¿no? Sí. No, la figura en ese caso sería distinta por la intención de él. Y por último, lo que quería decir es que en el derecho hay que mejorar, hay que hacerlo, pero son las herramientas que tenemos. Sí, claro. Doctor Martínez Herrero, gracias por venir, No, gracias por ayudarnos a tratar de entender la ley que a veces nos parece tan inexplicable al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. La gente ha votado por nuestro WhatsApp, vamos a ver qué nos dijo. Layena Barrios, libre, derecho o injusticia. Mirá. 87% de la gente dice que es una injusticia. Y es una sensación, ¿no? Que sí, general, absolutamente general, ¿no? Y muy categórica. Otro tema que también va a generar un debate, que lo está generando las redes, impulsado por Paula Chávez en este caso, que está ligado a la cesárea necesaria o innecesaria, cesárea necesaria o innecesaria. ¿Por qué? Porque hay quienes afirman que muchos obstetras inducen a cesáreas que a veces las mujeres no tienen por qué llegar a ese punto. Sí, ¿no? El porcentaje de cesáreas es altísimo en nuestro país y bueno, Paula se puso como ahí a la cabeza en una campaña para recaudar fondos para hacer una investigación para que podamos saber. Así que vamos a ver el informe y seguimos charlando. Ayer, la modelo Paula Chávez grabó un video y se sumó a una campaña para financiar un proyecto con el fin de evitar cesáreas innecesarias y promover el parto natural siempre que sea posible. Soy Paula Chávez, una de las tantas mujeres que tuvo una cesárea sin saber si fue necesaria. Después de un tiempo me informé, me preparé y confiando en mí y en mi bebé, logré tener lo que tanto soñaba, un parto natural después de una cesárea. Junto a Consultora Voices se realizó en 2016 la primera parte de la investigación. ¿Qué sabe la población general de cómo nacen los argentinos? Hoy queremos saber más. Queremos escuchar la voz de madres como yo, como vos. Por eso necesito que nos acompañes y juntas podamos aportar nuestra granita de arena para que muchas otras madres tengan una buena experiencia en el nacimiento de sus hijos. Confrontados pregunta: ¿cesáreas programadas, necesidad o negocio? Bueno, está bien clara la pregunta, ¿eh? Y la línea para que ustedes voten por WhatsApp es la de siempre, 11 4448 8131. Necesidad o negocio. Vos ya tenés una postura tomada también, ¿no? No sé si tengo una postura tomada, es una investigación que yo hice muy profunda cuando tuve a mi primera hija y decidí tener un parto respetado. Se abren como un montón de diferentes ventanas en estas cuestiones, pero sí me parece muy interesante lo que propone Paula de investigar sobre... Hay muchas mujeres que tienen una cesárea y que no saben por qué la tuvieron. Claro. No saben el motivo. Le dicen, no, hay que apurar el parto, no te dilatás lo suficiente. La cesárea es una operación maravillosa y salva la vida de la madre y del hijo en muchísimas ocasiones y es bendecida, es realmente maravillosa. Paula tuvo réplicas a esto. Hay quienes le contestaron: ¿por qué dar por sentado que la madre que opta voluntariamente por una cesárea está mal? O le dijeron, gracias a mi cesárea, mis 2 hijos se salvaron. No, pero eso no está, para mí no está en discusión. Abrimos el debate. Ella habla de cesáreas innecesarias, ¿no? Cuando vos realmente sentís que no fuiste bien ayudado o acompañado quizás por la partera, que te acompaña todo el trabajo de parto hasta que viene el obstetra, que es el que te hace te tiene el bebé con cesárea o no. Y eso es lo que habla ella, de la innecesaria, de esas madres que quizás no saben por qué fueron a una cesárea. Ahora, el distinto es cuando a vos el médico te dice, no sé, tu hijo está bajando las pulsaciones, viene con vuelta de cordón. Debería ser un último recurso, ¿no? Está bueno que te expliquen. Debería ser un último recurso, en todo caso, en medio del parto. O lo que también hay que decir que pasa, muchos médicos coordinan una serie de cesáreas para el mismo día, en el mismo sanatorio, para sacarse de encima a las pacientes. Entonces es negocio para el mundo. Y es negocio, claramente. En Latinoamérica, el primer país en cantidad de cesáreas es Brasil con el 54%. Uruguay es el segundo con el 51% y la Argentina tiene un 45,5%. Es decir, que se hace como un uso abusivo de lo que debería ser una terapia en realidad cuando la madre o el chico están en riesgo, ¿no? Totalmente. No, claramente, no. El tema es que es mucho más rápida la recuperación con parto normal, o sea, natural, que con cesárea. Pero también duele claramente más. Es un negocio, salvo los casos en que son embarazos de riesgo. Yo, por ejemplo,
ejemplo, tuve embarazo de riesgo las dos veces. mellizas, las dos veces? Sí, uno por parto múltiple, siempre los partos múltiples van a cesárea, lo sabes desde el día 1, o cuando tenés una complicación. Pero y también cuando la madre opta, porque, a ver, elección propia, es una elección propia, eso es recontra respetable. Pero si te llevan a cesárea porque el valor es el doble del que cobra el médico... Está bien, pero pará, tiene razón la por un tema campaña que hace económico. Yo Paula. pregunto, el parto natural debe doler muchísimo, ¿no? Sí, pero la cesárea es más riesgosa. Es más riesgosa. Es más riesgosa quirúrgicamente, así está establecido. Okay. Por eso es el estudio que quiere hacer esta gente a sabiendas de que la cantidad ha aumentado progresivamente y sigue aumentando. Lo que se pregunta, Paula, es... ¿Era necesaria la que yo tuve, por ejemplo, y no lo sé? Y también hay algo que pasa, la información está circulando muchísimo, las mujeres ya llegamos al momento del parto con un montón de data que antes no se manejaba, ¿entendés? Entonces vas a la obstetra y le haces 1500 preguntas que los obstetras algunos no tienen ganas de escuchar, pero es así, es la realidad. Pero también es cierto que cuando llegás al parto, llegás con 1000 preguntas o respuestas o no sé qué, pero en el momento te encontrás como muy sola. ¿Cómo tuviste tu parto vos? Yo tuve cesárea también. ¿Por qué? Pero mi bebé bajó las pulsaciones en un momento y era necesario ir a cesárea, pero a mí me lo explicaron, yo lo vi, porque tenés la maquinita al lado que te marca las pulsaciones, y lo viví, pero si yo no hubiera tenido esa baja de pulsaciones y a mí me hubieran llevado a cesárea, yo hoy me estaría preguntando por qué. Me parece que está bueno que te expliquen, y a muchas mujeres no se los explican. Dicen, bueno, venga a tal hora, pase por acá. Y los pase por médicos allá, no le deberían explican por qué. enojarse, porque también hay muchos médicos que se enojan cuando vos les preguntas sobre el tratamiento que vas a tener que hacer. Bueno, en ese caso, en un minuto vamos a elegir un especialista y alguien también que nos va a dar su testimonio. Así que sumamos los invitados, pero mientras repasamos lo que dijo Paula después de su último parto. Todo lo que busqué yo, este parto natural, todo lo que lo deseé, lo que me preparé para llegar a parir naturalmente. Yo sé que millones de mujeres paren naturalmente y es lo más milagroso del mundo y lo más natural. Pero bueno, hoy por hoy la verdad que en nuestro sistema médico llegar a un parto natural después de una cesárea es muy difícil. La verdad que haber encontrado un equipo como el que encontré y que me acompañó, me asesoró, me cuidó, como el que encontré, y me hicieron llegar a poder cumplir mi sueño, ¿no? Que era tenerlo a Baltasar naturalmente después de una cesárea. Bueno, y Paula lo consiguió, ¿eh? Aquí tenemos a Dali Ferreira, que también nos va a contar su experiencia, porque creo que siguió un poco los consejos de Paula. Y también está con nosotros el obstetra, el doctor Saúl Con. Gracias por venir, doctor. Primero vamos a pedirle a usted desde lo técnico qué tenemos para decir, ¿no? Esto de cuándo la cesárea es necesaria y cuándo no. Cuándo se hace negocio, si es que se lo hace o no. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se incluya la palabra negocio. Porque nosotros desde el punto de vista económico no nos cambia nada hacer un parto o una cesárea. Las prepagas, que el 90% de los partos son prepagas o obras sociales, los honorarios son los mismos. Que un parto... ¿No sale el doble? ¿Eh? ¿No sale casi el doble? No. ¿Sale lo mismo parir natural? Yo te digo de los honorarios que recibimos nosotros. No, claro, el negocio de la prepaga. El negocio de la prepaga. No es de los médicos el negocio. Y bueno, claro, el que decide es de el las médico. grandes corporaciones a las que porque estamos vos vas a sometidos. Lo que sí cambia el interés del médico es respecto a sus tiempos. No es lo mismo los tiempos de los doctores respecto a un parto normal donde te llaman a las 3 de la mañana o incluso puede estar 16 horas de trabajo de parto más. Y los doctores prefieren muchas veces decir, bueno, te programo y yo administro mis tiempos y es más fácil para mí. cesáreas en que estaría un trabajo de por parto. eso, el primer bebé del año, o casualmente, asistimos a esa noticia todos los 1 de enero, siempre es en un hospital público. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué? Porque ¿quién fue a las 12 de la noche el médico del hospital público a hacer un parto? No fue el de una maternidad vos sabés privada. que el estudio Nunca. dice también, Nunca. perdón, O sea, el estudio dice que las clínicas privadas son las que mayormente hacen cesáreas Está y no los comprobado. hospitales públicos. Hay una diferencia grande entre el índice de cesáreas a nivel privado y a nivel hospitalario. Entonces entonces la palabra negocio, si usted no la quiere mencionar, aparece, no son casualidades. Pero hay que ver qué quiere decir negocio. El negocio no para el médico. ¿O para quién? O para quién, mejor dicho. dicho. Porque como dijo ella, está bien, yo programo 3 cesáreas y las hago. Ahí, en el tiempo que haría capaz un parto natural. Si querés ponerlo en negocio, ponele, pero desde el punto, lo que quiero que quede claro, que desde el punto de vista de honorarios, no cambia. Es exactamente ¿No hay lo mismo. arreglo de los médicos con las prepagas? No, al contrario, mira, al contrario. Yo cuando tengo que hacer un parto, la prepaga me paga 10, cualquier 10, me paga 10. Con la diferencia de que yo cuando hago una cesárea tengo que llevar ayudante, instrumentadora
y lo tengo que pagar yo. Y lo pago yo eso. Directamente. O sea, que al revés. Tu experiencia, Dalis. Contanos tu experiencia y qué tuvo que ver Paula con tu experiencia. Bueno, Paula la verdad Chávez. que Paula muy buena onda y ha sido muy importante, ¿no? Porque yo había pedido consejos vía Twitter, no sé si se le había pedido a Cintia, la verdad no me acuerdo, pero sé que he pedido a colegas del medio que ya han sido mamá, pero yo era mamá primeriza y la verdad no tenía la menor idea de muchas cosas. Paula me recomendó a Vicky Seguí, que es una... ¿Quién es Vicky Seguí? Contanos quién es. Vicky Seguí es la verdad que una instructora respecto y nos ayuda, una preparadora de preparto para muchas mamás que son mamás por primera vez y que ya han sido mamás, que también hacemos ejercicios, hacemos una especie de yoga para conectarnos con nuestro bebé, para ayudar al bebé a tener más espacio, un montón, y te da un montón de información. Y ella está a favor del parto natural. Y ella es la que encabeza también esta campaña y esta investigación que promociona y apoya a Paula y un montón de madres. Y Paula me aconsejó y bueno, la verdad que muchas mamás que hemos tenido y apostamos por el parto humanizado, que es una ley donde la madre puede elegir, tiene todo el derecho a decir cómo quiere que sea su parto, paso por paso. En ese sentido, Vicky es una propulsora y que a mí me ayudó muchísimo. ¿Y encontraste obstetra que te acompañe en todo ese proceso? Sí, tuve la suerte. Sí cambié de partera, porque al principio tenía una partera que yo era un número, viste que es como... Y la partera incluso, no sé si no es más importante todavía que la obstetra, porque es terrible la partera. te tiene que acompañar, te tiene que tener paciencia, es un momento muy intenso e inolvidable. Y yo le dije a mi obstetra, yo quiero otra partera porque... ¿Qué sentías? ¿Que trataba así como...? No me daba las informaciones y me trataba así. Incluso yo quería tener una charla con ella antes de... Que de hecho se hace. Y ella lo normal es hacerla. Y ella como que no me dio... Usted asentía, doctor, con el tema de las partidas, ¿no? Mientras hablaba Dalis. Asentía, digo. Claro, porque es importante, como dijo ella, en un momento que la partera es a veces más importante que la obstetra. Te acompaña todo el tiempo. Te acompaña todo el tiempo, recibe los llamados, porque las pacientes llaman a la partera. Sí. Y entonces la partera le dice, hace esto, hace lo otro. Y la internación, el momento de la internación es fundamental. Yo trato de que la paciente haga todo el trabajo de parto en la casa. No estoy de acuerdo con el parto domiciliario, pero sí con el trabajo de parto en su casa. Ay, no. Y que vayan, y que vayan al sanatorio. ¿Qué tu experiencia qué dice, Cintia? ¿Que la sufriste mucho? Yo prefiero estar en una clínica en el trabajo de parto. Bueno, pero también está bueno porque cada mujer elige y decide, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? Cada uno elige, pero es muy doloroso. el tema de la experiencia que uno tiene, que la paciente cuando se interna, cambia totalmente todo. Pero no cabe un error, no cabe la posibilidad de que tenga a su hijo en casa y sin asistencia médica. No. Cuando está haciendo el trabajo de parto en la casa, está con la partera. Con la partera, que luego la partera te acompaña. La partera sí, pero si estás ahí con dilatación... Pero se supone que la partera no te va a dejar a que llegues a un 10 de dilatación porque... Y a veces llamás y no te das cuenta. Si no dilatás y el bebé baja las pulsaciones, como puede suceder, ¿qué hace la partera ahí que no tiene ni un suelo para ponerte en tu casa? No, pero... Eso lo decide. Yo digo, ojo lo que decimos porque hay muchas madres capaz que... No, por eso yo dije que estoy en contra del parto domiciliario. Totalmente. Estoy a favor de que la paciente no se interne con la primera contracción, que esté 10 horas en el sanatorio. Porque también puede pasar que ahí le achiquen los tiempos. O sea, llegás al sanatorio y recién empieza tu trabajo de parto, pero te tienen que sacar en 1 hora y media, entonces te inducen. Por supuesto que el parto tiene que estar supervisado con profesionales médicos, pero el parto es algo natural. Por favor. Es algo natural y es algo que puede llegar a pasar, y por supuesto que está la partera que va a ver que todo esté bien, pero si llega a parir en su casa, parió en su casa. Perdón, doctor, ¿es Antes verdad paríamos en la casa. ¿Qué es más riesgosa la cesárea que el parto natural? No, más riesgosa no. Hoy en día la cesárea, como alguien dijo, es una operación maravillosa. Prácticamente no hay ninguna diferencia. Porque hay estudios que sostienen que sí, que es más peligrosa. Es una cirugía. Es una cirugía, pero por ejemplo, hoy en día, cosa que yo hace muchos años que hago obstetricia, hace un tiempo hay pacientes que llegan, como alguien dijo también por acá, y piden la cesárea. Claro. Y me preguntan, ¿usted qué hace, partos o cesárea? ¿Qué pasa, Dali? No, y acá también, porque también le tiramos todo a los médicos que tienen su gran responsabilidad de esto, pero mucho, creo que no sé si no más del 50% de las mujeres. Nosotras las mamás y yo que he convivido y veo, y la verdad que he sido mamá y pregunto, y más que después de conocer más un poco más de lo que respecta al parto humanizado, pregunto, ¿eligen cesárea por miedo,
Sí, si disponen de información. Me cuesta decir egoísmo, pero hay una cierta dosis de egoísmo. Sí, pero no se puede condenar a una mujer no que una elige cesárea, cesárea. pero embarazo de riesgo y la segunda, si hubiera podido, no tenía esas posibilidades porque tenía el útero recontra, o sea, a punto de explotar. Déjame terminar la frase. Pero hubiera elegido cesárea, claro. y soy re egoísta, pero la verdad que hubiera... Pero sos egoísta. Si tú tenés la oportunidad de tener esa experiencia inolvidable, pero ¿por qué decís que es y egoísta? tan importante, como quiere. me parece que si podés tener un parto normal, es permitirle a tu bebé pasar por el canal de parto, por poder, bueno, ahí tenemos el médico, poder pasar por un proceso natural que hace también que funcionen un montón de Yo lo entiendo perfectamente, no debe haber nadie en este piso que sea más pro parto natural que yo en este momento, pero también aprendí con el tiempo y con los años a respetar los deseos de las mujeres. Y si una mujer decide y quiere, con la información y con todo, elegir una cesárea programada, por supuesto, yo no se lo puedo discutir y tampoco le diría que es una egoísta. Perdón, y Tampoco del se lo bebé diría. también, chicas, porque hay veces que una dice, ay, me emperro que quiera el parto natural, pero si el bebé se cansa, no da más, o está mal, la prioridad es el bebé, no No vos. hay motivo médico, Perdón. lógico. No estamos hablando estamos hablando respecto a poder tener esa alternativa de informarte, de intentar tener lo normal. ¿Vos hablas de egoísmo cuando la mujer no quiere pasar el dolor, por el dolor del parto? Por el dolor, por una cuestión de evitar, de hacerlo rápido. Incluso para ella es mucho más saludable porque, como lo dijo el médico, es una cirugía y la recuperación no es la misma de un parto normal, la de una cesárea. Nunca y bajo ninguna circunstancia arriesgar al bebé. Primero está el bebé. Incluso para mí, yo que soy mamá, primero el bebé que nosotras mismas. Obvio. Pero poder informarse, saber y no solo tomar esa decisión por miedo, por desconocimiento. Yo la tomaría por dolor. Y por egoísmo. Un minuto, doctor. ¿Vos, Carlita, tuviste a uno de tus hijos en tu casa? Yo tuve dos partos respetados. Uno en el living de mi casa y el segundo en una clínica. ¿Y qué diferencias puedes hacer entre ambos? Diferencia el contexto. Claro. Después éramos las mismas personas en diferentes lugares. ¿Por qué cambiaste el primero del al living fue segundo? programado o de casualidad? No, o sea, programado en el sentido de que De que yo se me programó el preparé respeto. para tener un parto en casa No, y está bien, estuve yo atendí acompañada de mi parto partera. en la plaza, en el taxi, No, pero no programado. ¿Vos quisiste parir en tu living? Sí, ¿Y yo por qué me después preparé no? para ¿Y por- intentar un parto en casa. ¿Y por qué después nunca no? se sabe igual. ¿Y por qué después no? Porque bueno, con Facundo tuvimos otros inconvenientes, en unas ecografías que no salieron del todo bien. Facundo necesitaba una ecografía del corazón recién nacido y ya de momento cuando me dijeron esto no estaba bien, yo listo, Ya dije está, chao. no sé. De hecho, estaba en la semana 31 y si me hubieran tenido que abrir de acá hasta acá, me entregaba. Sí, obvio. Totalmente. Hay un factor que tiene que ver con la clase social en todo lo que estamos hablando, que es crucial, Claro. es absolutamente crucial. Acá estamos hablando todo el tiempo de prepagas, todo el mundo sabe que el porcentaje de población argentina que accede a la prepaga es bajísimo. Dandoaluz.org.ar, lo recomiendo muchísimo para estas estadísticas. 1 de cada 2 mujeres sufre cesáreas innecesarias en la Argentina. 1 de cada 2. En sanatorios privados. Exactamente. Y 8 de cada 10 mujeres que van a parir al hospital público van a Muy parir maltratadas. solas. Esto tiene que ver con la experiencia de Carla, que por supuesto tiene más privilegios que un montón de otras mujeres desde ya, pero tiene mucho que ver y tiene mucho que ver con un episodio de la política de los últimos días, porque hubo una especie de despido absolutamente peligroso en la maternidad de parto respetado de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál era la clínica que tuvo denunciada por maltrato a las embarazadas? Clínicas y hospitales, absolutamente todos, Todos. con violencia Quiero obstétrica, agregarles no hay uno algo que no. de alguien que nos está mirando que en Twitter dice: yo tuve una cesárea sin tener necesidad de hacerla, sufrí mala praxis, pasaron 8 años, ya no puedo quedar embarazada. María del Carmen. Sí, doctor. Yo quiero agregar un tema que no se trató y que es importante porque lo vemos todos los días. La judicialización de la obstetricia. ¿Cómo es eso? Es que a nadie se le va a ocurrir hacerle un juicio a un médico porque le hizo una cesárea. Yo no escuché que le hago Salvo que juicio. tenga un resultado negativo. Innecesario. Pero ¿no? sí un montón de juicios porque el bebé nació con la nariz así. En partos naturales. En partos naturales dice, no, me hubiera hecho una cesárea. Siempre está Al revés. Al revés. No, como el bebé nació con tal cosa. Me hubiera hecho una cesárea, cuando en realidad no es que por la Usted cesárea. dice que hay más juicios por Muchísimos más. Por parto natural. Por supuesto, porque en el parto natural, evidentemente, hay mínimo, pero hay un riesgo. Sí, claro. Si el bebé nace con un Apgar, por ejemplo, el Apgar normal es 8, 9, 10, nace con un Apgar bajo,
¿Qué es un Apgar? Un Apgar es un puntaje que se le pone al bebé cuando nace. ¿Se le pone un puntaje al bebé? Sí. Sí, le chequean como los signos, Exacto. ¿no? Y le hacen como todo un chequeo y se le pone el Apgar, que se supone que tiene que salir 8, 9, 10. Siempre está el argumento de que, ¿y si le hubiera hecho una cesárea? Claro, al revés de lo que se Pero piensa. usted está diciendo que es más inseguro tener un parto natural que una cesárea. No, para nada. Yo digo que hay muchos más juicios en un parto que en una cesárea. Por eso muchos médicos prefieren hacer una cesárea para evitar ese pequeño riesgo. La Organización Mundial de la Salud dice que ellos recomiendan que solamente haya un 15% de cesáreas porque, lo dice el doctor Escalante, es tomar medidas de educación en salud, hacer notar a las mujeres que un parto natural es lo fisiológico y tiene menos riesgos. Exactamente. Pero entonces quiere decir que es más riesgosa la cesárea inclusive. Si lo está diciendo acá un médico. Más riesgosa porque es una cirugía, pero más riesgosa para el bebé no es riesgosa. Pues Paulita nos quería contar un caso porque hay un de caso en Europa, España, ¿no? Sí, una de cada 4 partos en España es por cesárea y una chica por primera vez hizo justo lo que hablaba usted, juicio, que lo está llevando en Europa hasta la corte por trato vejatorio, ¿no? Ella tuvo una cesárea, salió bien, pero ella no sabe por qué fue llevada a cesárea. Nunca el médico pudo responderle esto, por eso ella piensa que es una cesárea innecesaria y en este momento está judicializado y llevado a la corte por primera vez. Es el primer caso que sucede en Europa. Claro, o sea que en algún punto las mujeres o las madres están despertando con esto. Hay una preocupación. Por supuesto que sí, porque hay un desconocimiento Total. absoluto. Tiene que ver con la ignorancia absoluta. Digo, y en relación al parto natural también, hay que tener muy en cuenta que hay muchas corrientes de los feminismos, y cuando digo feminismos no digo necesariamente las feminazis, que es un término aborrecible que hoy leemos y muy comúnmente, digo, que quieren discutir el hecho de que como naciste con un útero, digamos, y con una vagina, naturalmente vas a ser madre. Podés ser madre de muchas maneras, no a partir solamente de tu genitalidad y de tu sistema, digamos. O sea, a ver, esto es cada vez más importante, es cada vez más resonante. Dani dice gracias por venir. Doctor, también gracias por venir y por aclarar todo esto. Y es un tema que evidentemente se va a seguir debatiendo, pero la campaña que abre Paula está buena. Sí, es muy bueno lo que está haciendo y gracias a ella también, como yo, una mamá se toma conciencia. Y debatimos esto acá en la tele. Y se informa también respecto a esto. Agrego una cosita. Hace un tiempo se quiso implementar una segunda opinión antes de operar a una paciente. Es decir, una paciente que se atiende con un médico y que el médico dice que hay que hacer una cesárea, que la paciente tuviera derecho a pedir una segunda opinión. Bueno, también es para tener en cuenta. Gracias por haber venido. ¿Hacemos un corte? Ay, por favor, quiero seguir hablando de este tema. No, vamos a hablar de otro. Escúchame, me te voy a hacer una pregunta cosas. para después del corte. Otavis, ¿lo tenés a Otavis? Sí, lo tengo. ¿Para cuál imagen? ¿Lo viste con las plumas en el carnaval? Ay, Dios mío, sacame esa imagen. Nos vamos a preguntar político o payaso. ¿Cómo lo preferimos? Yo no de ninguna manera de las dos, pero bueno, lo vamos a tratar de abordar en un ratito. Teatro no lo voy a ver, ¿eh? Quédate. José Otavis, político o payaso. Bueno, ya lo vamos a preguntar y lo vamos a debatir, pero antes te recomiendo que si este verano vas a estar en la ciudad, vengas a Buenos Aires Playa y disfrutes gratis y en familia de todas las actividades que tenemos al aire libre. Mirá. Ahora sí, señoras y señores, llegó el momento Otavis del viernes. Sí, porque su aparición en la comparsa, Gualeguaychú, toda esta cosa que tiene tan alocada, hace que nos preguntemos político o payaso. ¿Cómo lo preferimos a Otavis? ¿Quién abre? Es necesario. Tenemos un informe, Vamos a ver el informe. ¡Ay, querido! José Otavis, hasta hace unos años, era solo conocido en el ambiente de la política, siendo vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Pero un día, la fama tocó a su puerta, al convertirse en la pareja despareja de la filósofa griega Vicky Sipolitakis. ¿Tenés una cara perdidamente enamorada? ¿Es así? Estoy perdidamente enamorado.
A partir de ese momento, el legislador se hizo más conocido por su carrera mediática que por su labor en el Congreso. Todo era color de rosa. Se comprometieron, derrocharon amor en cada programa al que asistieron, hasta que llegó el fin de las mentitas y todo explotó. No pude más soportar la falta de respetos. No pude más. 1000 veces se las perdoné. Pero las 1001 no di más y me fui. Era de infidelidades de lo que perdonabas vos. Sí. Lejos de convertirse en un proscripto del espectáculo, redobló la apuesta y se puso las plumas. 7, 8, va. 1, 2, 3, 4. Abrió por atrás. Abrió por atrás. Abrió por atrás. Por adelante. Abrió. Preparado, Tavis. Música, DJ. Como si esto fuera poco, aún tenía más para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Lanzó su reality show por internet, mostró sus destrezas en combate y fue reina del carnaval de Corrientes. Política, papelón, vergüenza, mentitas piadosas, cholulaje. Confrontados pregunta, José Otavis, ¿político o payaso? Por favor, vamos con esta. Es 1, Prueba, 2, prueba, 3, prueba, abre. prueba. Por atrás, Todos ustedes, ¿Puedo? Chavo. La política es algo muy serio, Sí. es lo que yo creo, por convicción, que es lo que va que bien aplicada es lo que ayuda a la vida de la gente, Está la Trump en el mejora, la poder puede hoy en mejorar. día, ¿eh? Por lo tanto, Estados Unidos. Otavis es un payaso, porque Otavis estaba cumpliendo su noble propósito de militar en política y de hacer política de la manera que pudiera y para el partido que se le diera la Chavo, gana. Y mira. después se volvió loco para ser famoso. ¿Y entonces de qué lado estás? ¿Político o payaso? No, payaso. dije, Payaso es un seguro. Todos estos son los proyectos de ley presentados por el señor Otavis. ¿Qué están en un teléfono? Digo, ¿Qué significa claro, eso? están en la página de la Cámara Legislativa. Digo, me parece que es poco prudente decir que es un payaso. Puede haberse equivocado. ¿Querés darle vuelta? No, me tapó el vuelta. agua. Pero ahora atrás tuyo, fíjate, Marcelo. Ahí se equivoca, ahí se equivoca. bueno, eso Pero fue lo porque que vimos, se Moria, equivocó. la televisión. Cuando participa con Moria, es una cosa cuidada y prudente. ¿Por qué no lo puede hacer? Nada, perdóname. Nada de cuidado y Esto, prudente. cuidado, ¿por qué nadie le dijo que se saque la Miren camiseta De esto no blanca? estoy hablando. Miren esto, para mí es un Un ataque de payaso, epilepsia. perdóname, para mí es un payaso y un payaso Respeto. triste, porque ¿a alguien le causa gracia, Otavis? A mí me Yo, causa gracia. por No, pero ejemplo, eso no tiene nada que ver. viendo No tiene nada el que ver. reality show, yo extraño a Ford. Era Robert Sí, De Niro tuvo al un lado de este reality. muchacho. Lo peor de todo es que Pero tuvo un pará, reality. Se vistió de mujer, bailó en un carnaval. ¿En Pero qué por eso, momento me estaba encanta la está acusación, se vistió de haciendo- mujer, Cintia. Me encanta se vistió de mujer Para como mí una que acusación, cuando- por favor. No, es una acusación, pero lo hace para llamar la atención. Entonces, llama. llama la atención cumpliendo los proyectos de Y ley la que están llama. planteando. Pero no no lo lo puede puede cumplir. llevar. Soy derecho, es un No, político, no es un payaso, es un político, no hay Un payaso manera en la sos vos y vos Argentina que lo de hacer defiendes. política No. si no es a través del show. Después nos estoy de quejamos de la acuerdo. dirigencia No, política, estoy de acuerdo. Taco. Hoy el, No, país, estoy de acuerdo. hoy el país está Yo sí destruido. conmigo. Nos gobernaron un montón de políticos con traje, o sea, que no dan una nota y que no saludan a la gente. Este tipo, de última, también está viviendo su Bueno, vida. pero por eso, no pero- sabemos de la ¿Vos política decís que que un hacen. Otavis podría salvarnos? No, Salvarnos digo que pero uno necesitamos para. un montón de personas bien que nos Muchos salven. Otavis, Pero pegalo, no estamos jugando No, por pero es hacer un esto, no me yo sé- parece ¿sabés que qué esté pasa? bien. Esta es una piedra en el zapato del kirchnerismo, lamentablemente. Porque le salió El este kirchnerismo hijo. ya se lo Le barrió. salió este hijo. Le han salido hijos más complicados. A la tapa le apareció Yo este hijo. pregunto, si él, como diputado, Esta cumple piedra. con lo que tiene que cumplir y va a la Cámara y presenta proyectos de ley y demás, después lo que haga en la televisión, vida. fuera de la No, televisión. responsabilidad igual, hay que tener un Marcela, respeto también. por la gente. Hay una responsabilidad social ¿Cuál es la- también. Coincido. Te No tiene estoy que- de que acuerdo vaya y a la coincido. No banca, estoy de acuerdo no, con vos. no, Esperen. Es un político. Pero lo A cumple. ver, tampoco importa si hace reír o no. Recién Porque por más dijiste que era un payaso, por pero- más que fuera Sí. Tato Bores, no es político de origen. Digo, por más que fuera Tato Bores, fuera cómico como Gaby Fofó y Miliki, no se puede prestar a eso. Su investidura no se lo permite, No se puede decís. prestar, tiene que cuidar una investidura. Es un político Ay, adoptado tenés por una la gente que responsabilidad. pasa necesidades y que va a votar ese día teniendo la esperanza
de que va a conseguir... Y la gente que lo vota. Va a la comparsa de Gualeguaychú. Y la gente que lo vota no va a la comparsa de Gualeguaychú. Pero también hay responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Escuchá, hubo presidentes que en catástrofe de este país no estaban en el país acompañando, estaban en el exterior y de vacaciones. Eso también es condenado. Estamos discutiendo cosas distintas. El lado de la droga, de todo lo que se habló, de que el tipo... Perdón. No. Escuchamos. Si te quedó pegado algo en la frente. No, mi tercer ojo. Veo A todo ver, más Mimi, ¿qué allá. ves en este caso? En este caso yo veo un tipo que el primero que le dio participación a los medios más o menos, por así decirlo, fue Marcelo, que él empezó a embromar con fue Vicky. No, bueno, pero Marcelo fue que lo potenció en un Twitter. Vicky le dio visibilidad con el noviazgo. Pero Marcelo, cuando Marcelo empezó con el Twitter y que Otavio, ahí fue que todo el mundo empezó a hablar. Estamos olvidando que con todo esto maltrataron a la gente que fue al teatro a ver una obra, La Mana de Cipolita. Oye, ¿me puedo terminar porque mi estaba todo concepto? lo de la cámpora. Nos estamos olvidando de la gente siempre. Esa También gente hay que que hacer supuestamente hace autocrítica. proyecto de ley. Ir a ver una obra de Cipolita que se Bueno, también hay que hacer autocrítica. A ver, espera un minuto. Apareció la cámpora. Espera un poquito, porque Ya a ver, vamos. le cuestionamos la comparsa, pero hay Sí. cosas un poco más cuestionables. Por ejemplo, que haya contado, libre de cuerpo, muy liviano, acerca de sus sobre sus adicciones, su época con el alcohol, con las drogas. ¿Cómo lo decía Otavio? A ver. Mi paso por la droga es un paso, por suerte, muy corto y de hace muy poco. Perdóname, ¿vos qué edad tenés? 36. O sea, fue ahora. Sí, a los 35 años fue la primera vez en mi vida que vi cocaína. Nunca había visto en mi vida. ¿Cuáles son los reales quilombos que tenemos hoy? Y el tema de la droga me parece que es un quilombo real. Entonces yo me quiero meter con eso. La verdad dije, quiero probar. Quiero probar. ¿Qué carajo pasa? ¿Cómo es el mundo? Aparte quiero saber quiénes son los que venden. También vamos a sincerar las cosas. Yo era un tipo con agujeros que laburaba y todo lo que hice me fue muy bien. Todo eso tomando 1,5 litros de whisky por día. Un ejemplazo de Ahí tenés al político ejemplar. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Con qué es una adicción? ¿Que las adicciones son para culpar a la gente? pero para decirlo como un remate gracioso, no dije eso. Ahí hay un concepto errado. Cuando vos encontrás con un adicto, ¿qué haces? ¿Lo señalás o lo ayudás No, a que lo salga? ayudo, pero en este caso hay que señalarlo. Pero este Lo caso dice él como nos un tiene que mérito ayudar a nosotros. y con Mirá un qué remate casualidad. esperando la risa de la claque. No, perdóname, hay que ayudarlo, yo estoy de acuerdo, perfecto, pero un adicto no puede manejar y tampoco puede estar en política manejando una banca ni en nada. Hay que vaciar el Congreso. Eso no fue un remate gracioso. El Congreso está enfermo de fama. La fama hace pelota los cerebros Hecho Lulo de la ese mismo, gente. Si vos no estás bien parado, la fama te come vivo. Este es el problema. Yo no discuto que haya ido al Congreso, no discuto que vaya al Congreso. No es el único tampoco, ¿eh? No, claro no es el que único. No, yo no digo que sea el único. No, está bien, no es el único. Veamos los tweets que carrió también, ¿eh? La fotito. Pero yo, no es el lo único. que haría, si Pero realmente el tipo no cumple, yo te digo, bueno, no presentó nunca un proyecto de ley, que los hay infinidades y no se presentan jamás, digo, tampoco no lo tiremos a la basura porque el tipo labura. Digo, tiene un perfil mediático que no nos gusta, que no nos agrada, pero cuando vos revisás su prontuario, el tipo labura. Porque no inventó nada. ¿Puedo decir algo? No inventó nada. En los 90, Moisés Ikonikov, que fue funcionario de Menem, un altísimo intelectual, cultísimo, que estuvo en el mayo del 68 en la Sorbona, una persona refinadísima, hizo teatro en el Astro con Silvia Zuller. Visitaba Videomatch permanentemente. Ahí lo tenés, mira. Iba a la televisión. Noventosos que traen desde el fondo, que creen que esto los ayuda. Y la verdad, como diría la señora Mirta Legrand, te perjudicás. Te perjudicás, Paulita. Un político que está haciendo payasadas constantemente, diría yo, mezclaría. Una persona 100% política, un político total. ¿Marcelita? Un político que a veces se equivoca. Héctor Rossi. Un payaso marca cañón. Mimi. Un tipo con un vacío muy interno que de a poco está buscando la manera de Exactamente, eso fluir. sí. Y bueno, la buscó la política.